Buenos días y bienvenidos al Congreso Nacional de Derecho, ¿hacia dónde va la enseñanza del derecho en México? Es para la Universidad de Celaya, en específico para la Facultad de Derecho, un honor ser anfitriones del presente evento. Asimismo, solicitamos el agradecimiento al público en general. Sin embargo, debemos hacer mención importante al Ayuntamiento de la ciudad, el licenciado Francisco Israel Montellano Rueda, en representación del presidente de nuestra ciudad de Celaya, el ingeniero Ramón Lemos Muñoz Ledo, y a los miembros del Ayuntamiento, así como al licenciado José Oliveros Cabrera, director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro José Vicente Aguinaco Alemán. Y por último, en representación de la doctora Marta Aguilar Trejo, rectora de la Universidad de Celaya, nuestro vicerrector, el doctor Moisés Mendoza Escobar, quien a su vez declarará formalmente inaugurado el Congreso Nacional de Derecho 2018 bajo la temática ¿Hacia dónde va la enseñanza del derecho en nuestro país? Solicitamos la presencia del licenciado Francisco Israel Montellano Rueda para que pueda expresarnos unas palabras. Gracias. Entonces son días, muy buenos días. Qué bueno que no vino el alcalde, si no me hubiera corrido ahorita después de la presentación, pero de todos modos, mi nombre es Francisco Montellano, secretario del Ayuntamiento. Sí traigo la representación de nuestro presidente municipal, el ingeniero Ramón Ignacio Lemos Muñoz Ledo, quien, bueno, les da una cordial bienvenida a todos. Sabemos que viene gente de otros municipios, de otros estados inclusive, para llevar a cabo estas ponencias. Muchas gracias a la Universidad de Guanajuato, a la rectora, la maestra Marta, por todo el apoyo que nos ha brindado también en esta administración pública. Un especial saludo al licenciado Francisco José Oliveros Cabrera, director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por todo el apoyo. Bienvenido también. Y bueno, yo creo que es un deleite escucharlo con toda esa experiencia en estos temas jurídicos que se tienen. Muchas gracias también por la invitación al doctor Moisés Mendoza, que es vicerrector de la Universidad de Celaya. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Sergio Arellano, que es director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Celaya, y un saludo también a nuestra síndico del Ayuntamiento, la ingeniera María Eugenia Mosqueda Nieto. Y muchas gracias también a todos los colegios participantes en este Congreso Nacional de Derecho con el tema ¿Hacia dónde va la enseñanza del derecho en México? Muchas gracias a todos los alumnos, a todos los docentes de esta facultad. Creo que siempre el participar dentro de un Congreso Nacional con ponentes, con gente que expone, que nos hace partícipe de sus experiencias en estos temas jurídicos realmente tan complicados, si los vemos de una manera, aunque sabemos que una constitución y que sabemos que unas leyes, que sabemos que los reglamentos son bastante claros. Siempre es bueno la homologación en el tema de los criterios, siempre es bueno el cómo saber interpretar la regla, cómo interpretar la norma, cómo interpretar la propia constitución. Muchas gracias a todos, enhorabuena. Yo creo que hay que aprovechar a todos estos maestros que tenemos este día y que este foro, que este Congreso Nacional sea todo un éxito y reciba nuevamente por parte de la Administración Pública Municipal, por parte del Honorable Ayuntamiento, un cordial saludo. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, licenciado. A continuación, solicitamos la presencia del señor licenciado Francisco José Oliveros Cabrera, director de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro José Vicente Aguinaco Alemán. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con la venia del señor vicerrector de esta Casa de Estudios, saludo a todos los señores directores de escuelas y facultades de Derecho
que asisten a este congreso, así como a todos los maestros, alumnos y abogados distinguidos que nos acompañan. Saludo también a los señores funcionarios de esta administración, el licenciado Montellano, secretario del Honorable Ayuntamiento, que viene con la honrosa representación de nuestro alcalde, el ingeniero Lemos Muñoz Ledo. Agradezco la generosidad del doctor Arellano Rabiela por permitirme expresar unas palabras en este importante congreso. Quisiera comenzar diciendo que desde tiempos inmemoriales el hombre en sociedad ha buscado de manera incansable la regulación de sus actividades en el entorno que lo rodea. Aristóteles definió al hombre como un animal político, un ser que por sus capacidades inherentes necesitaba de la convivencia social, pero ¿cómo regular esa convivencia? Decían los romanos, donde existe el hombre, existe la sociedad. Donde existe la sociedad, existe el derecho. Luego entonces, donde existe el hombre, existe el derecho. Dice el jurista dominicano Máximo A. Hernández que el derecho, tal y como lo conocemos en la actualidad, es el resultado de un proceso evolutivo, histórico de miles de años, desde la aparición de la especie humana. La importancia de su estudio desde sus raíces es para conocer los avatares, cambios, diversidad y legados en distintas épocas, civilizaciones que han enriquecido el conglomerado de lo que hoy conocemos como derecho moderno. Recordemos que de las tradiciones y de las costumbres en las sociedades primitivas, de su aceptación y adaptación por parte de los individuos de la comunidad, es que estos preceptos fueron adquiriendo obligatoriedad. Y de esa manera, los asentamientos humanos fueron fijando en leyes diversos temas de cotidianidad, como la guerra, el trabajo o la religión. Es por ello que los primeros códigos, como el de Hammurabi, Eshnuna y Manú, deben ser considerados como un aporte en la consolidación jurídica de los pueblos del pasado. Y al paso de los años, en base a la experiencia, cada sociedad y conforme al proceso civilizatorio, fue adaptando sus normas conforme avanzaban los tiempos, pues las circunstancias iban cambiando y el derecho, que no puede ser ajeno a esta situación, también debía evolucionar en beneficio de la propia sociedad. En nuestro país, a raíz de la sentencia que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictó contra el Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, el 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante que se ha realizado a la Constitución desde 1917, porque se abarcan aspectos fundamentales ya no de las llamadas garantías individuales, sino de los derechos humanos que todos tenemos y que debemos ser protegidos por nuestra Carta Magna. A partir de aquel momento se reconoció que los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución y pueden ser invocados por cualquier ciudadano que se sienta vulnerado. Se establece el principio pro persona, se responsabiliza a todos los servidores públicos para que promuevan, respeten, garanticen y defiendan los derechos humanos. Se instituye como objetivo de la enseñanza pública el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, todo lo anterior no puede materializarse de la noche a la mañana. Es por ello que la labor gubernamental de dar a conocer las implicaciones y los alcances de esta reforma ha sido titánica desde su promulgación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como salvaguarda de los derechos de las personas, ha tenido como tarea fundamental promover el aprendizaje, capacitación y defensa de los derechos humanos por medio de los organismos a su alcance. Desde entonces, las casas de la cultura jurídica han fungido como un instrumento fundamental para que a través de los diplomados, seminarios, conferencias, mesas redondas y todas y cada una de sus actividades en las 45 sedes a lo largo y ancho del país, promueva la cultura jurídica con especial énfasis en la materia de los derechos humanos, capacitando de esta forma a la comunidad jurídica, porque en la medida que los abogados estén mejor preparados, eso repercutirá en su mejor desempeño y por ende
obliga también a la continua capacitación de las autoridades encargadas de impartir justicia. Ha dicho el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de nuestro más alto tribunal, que si no se cumplen las sentencias, el Estado de Derecho no es más que una ficción y éstas no valdrán ni el papel en que están impresas. Me siento muy honrado y muy distinguido con la invitación que me hizo el doctor Arellano Rabiela para asistir a este Congreso Nacional de Derecho que convoca a los directores de escuelas y facultades de derecho más prestigiadas de nuestro país, y además celebro que hoy reflexionemos hacia dónde va la enseñanza del derecho en México. Al llevar a cabo estos foros, contribuye al enriquecimiento cultural no solo de la comunidad jurídica, sino de la sociedad en general. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, licenciado Francisco José, y solicitamos como anfitrión en representación de la doctora Marta Aguilar Trejo, rectora de la Universidad de Celaya, a nuestro vicerrector, el doctor Moisés Mendoza Escobar, quien a su vez declarará formalmente inaugurado el Congreso. Muy buenos días, estimados alumnos, maestros, directivos y amigos de la Universidad de Celaya. En representación de nuestra rectora, la doctora Marta Aguilar Trejo, quien me pidió ofrecerles un afectuoso saludo y una sincera disculpa por no poder acompañarnos este día, ya que se encuentra de viaje para atender un compromiso institucional en Madrid y un evento de rectores en Salamanca, España. Sean todos bienvenidos. Para la Universidad de Celaya es un honor tener el gusto de ser la sede de este importante Congreso Nacional de Derecho. El día de ayer estuve en la reunión de universidades canadienses y mexicanas coordinado por ANUYES en la Ciudad de México y pude darme cuenta del enorme interés y coincidencias que existen entre las instituciones educativas de ambos países, porque para todos nosotros la reflexión, pero principalmente la práctica, es lo que puede hacer la diferencia entre el soñar y el actuar. En este sentido, considero que en el marco del 30 aniversario de la Universidad de Celaya, este congreso es un buen punto de encuentro con un formato innovador, y felicito al doctor Sergio Arellano por reunirles aquí para analizar las tendencias en la enseñanza del derecho y juntos construir un mejor futuro en la formación de nuestros profesionistas abogados. Deseamos que esta jornada sea fructífera para cada uno de ustedes. Siendo las 10 de la mañana con 5 minutos del 25 de mayo del 2018, declaro formalmente inaugurados los trabajos del primer Congreso Nacional de Derecho. Muchas gracias. Agradecemos su valiosa intervención, doctor. Previamente a esto es importante señalar a las autoridades celayenses su valiosa intervención en este Congreso, así como su participación en el mismo. Solicitamos la presencia del doctor Sergio Luis Ramírez Mendoza, coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana Campus León. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí poder estar aquí en la que podría ser mi alma mater de la preparatoria, porque entre el año 2001 y 2002, si no mal recuerdo, estudié quinto y sexto semestre de preparatoria en esta universidad. Cálculo diferencial, todavía me acuerdo de esa materia en mis sueños. De hecho, el doctor Moisés Mendoza fue uno de mis mejores maestros.
administración de empresas. Le tengo mucho cariño. Entonces, bueno, quiero agradecer al doctor Arellano y a la maestra Loaiza por todas sus atenciones. ¿Hacia dónde va la enseñanza del derecho en la Universidad Iberoamericana? Yo tengo como director de la carrera muy poco tiempo. Llegué a finales del mes de enero de este año. Por cuestiones laborales y estudiando, estuve en la Ciudad de México 3 años y después estuve en Europa 6 años. Regreso si me presenta la oportunidad y bueno, llego a la Facultad de Derecho del Ibero León. Me encuentro con una facultad que ha funcionado muy bien, y no lo digo porque sea yo el actual director, sino que bueno, los resultados en el examen EGEL en los últimos años pues han mostrado que salimos pues muy por encima de la media nacional. Entonces, creo que lo estamos haciendo bien, pero creo que hay un grave problema. Yo le pregunto a los chicos de octavo, incluso noveno semestre, pues ya te vas a titular. ¿A qué rama te vas a dedicar? Y me dicen, pues no sé. Y le digo, ¿quieres ser penalista, civilista? ¿Quieres entrar al corporativo? La verdad no tengo idea. Y creo que esta falta de ubicación, esta falta de poder entender cuál es el perfil de la carrera y cuál es el perfil de ellos y el rol que están jugando, no solamente en la construcción de sus propias carreras profesionales, sino en la construcción de una mejor sociedad. Porque si hay alguna carrera que tiene un rol social fundamental, pues es la carrera de Derecho. Actualmente estoy trabajando en el diseño de los nuevos planes de estudio de las universidades jesuitas. Estos planes van a entrar en el año 2020. Sin embargo, para diciembre de este año, yo ya tengo que tener diseñado el nuevo plan de estudios del Ibero León. Estoy acudiendo a reuniones con mis homólogos en el ITESO, en la Ibero de Ciudad de México, el Ibero Puebla, para tratar de tener un plan lo más homologado posible, para que no les afecte a los muchachos en la cuestión de intercambios. Sin embargo, tiene que ser un plan que también responda a las necesidades de nuestra región, concretamente a las necesidades del Bajío. Entonces, creo que en mi universidad los egresados de la Facultad de Derecho tienen que recibir una enseñanza y una capacitación esencial en 3 áreas: el aspecto corporativo, el derecho internacional de los derechos humanos y la que es para mí la más primordial por mi propia formación, la investigación jurídica. Voy a empezar con el corporativo. Tenemos el puerto interior fuera de León, a 15 minutos. Es la fuente más importante de empleos que se ha creado en el centro del país en los últimos 50 años. Ayer estaba platicando, de hecho ayer tuve una reunión con un abogado de una firma llamada Basham, que es una de las mejores firmas corporativas de todo el país. Me decía, ¿sabes qué? Yo quisiera que los alumnos que he estado entrevistando para futuros candidatos para que entren a nuestra firma tuvieran conocimiento en derecho corporativo transaccional aplicado a la industria automotriz. Y yo le digo, perfecto. Sin embargo, necesitamos primero formar plantas docentes especialistas en estas áreas. Creo que se ha descuidado mucho la cuestión corporativa fuera de la Ciudad de México, pero es prioridad para el Ibero León
y yo pienso que para todas las universidades que impartan la carrera de Derecho en la región. ¿Por qué? Porque está llegando una cantidad de empresas automotrices, todo tipo de transacciones comerciales del más alto nivel, y no hay abogados. No es posible que estas empresas, que llegue por ejemplo Ford, que llegue Mazda, y que tengan que contratar despachos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey incluso, porque dicen aquí en Guanajuato no hay 3, 4 despachos corporativos para todos. Tenemos que trabajar mucho en la ética, porque hemos recibido informes de que las empresas extranjeras, sobre todo las asiáticas y en concreto las japonesas, se quejan de la falta de ética, tanto de los empresarios como de los abogados mexicanos, y no podemos seguir dando esta imagen hacia afuera. La segunda área en la que creo que es primordial enfocarnos es el derecho internacional y obviamente los derechos humanos. Salgo del país en el 2011, regreso hace 8 meses y me encuentro con un país deshecho, un país bañado en sangre. Y una de las cosas más tristes es ver que Guanajuato, que en el 2011 que yo me fui era uno de los estados más tranquilos para vivir, actualmente estamos en los primeros lugares de homicidios con arma de fuego. Estamos en los primeros lugares de feminicidios, de ejecuciones hechas por el crimen organizado y también por miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Qué significa la formación en derechos humanos? Creo que el abogado en México aún no interioriza que sea cual sea la materia, así sea laboral, así sea corporativa, fiscal, y bueno, ya no hablemos de las materias en amparo y en penal, deben de ejercerse y de impartirse como asignaturas desde una perspectiva de derechos humanos. Al país y sobre todo a Guanajuato le hace muchísima falta implementar los tratados internacionales que México ha firmado. Tenemos casos como el que se acaba de mencionar, el de Rosendo Radilla, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció, pero hace falta mucho. Necesitamos crear cuerpos de expertos en materia de derecho internacional público y derechos humanos. ¿Para qué? No solamente para que atiendan todas estas demandas que esta llamada estrategia de seguridad ha traído como consecuencia. Necesitamos crear expertos no solo para que atiendan todas esas controversias, sino para que haya un cuerpo de presión, para que se reformen las instituciones internacionales que nos competen. Porque, por ejemplo, en Europa, bueno, la Corte Europea de Derechos Humanos tiene facultades punitivas mucho más directas que la Corte Interamericana. Allá todo el día se están discutiendo todo tipo de asuntos. Vamos, la Corte Europea tiene dientes, la Corte Interamericana todavía no los tiene. Entonces, necesitamos expertos en la materia que puedan traer soluciones teóricas hacia toda esa problemática, porque Latinoamérica y el caso concreto México necesita urgentemente solucionar la crisis de derechos humanos que desafortunadamente estamos viviendo. El tercer punto, y para mí es el más importante, ¿y por qué? Porque de este tercer punto se puede crear el cuerpo teórico que permite el desarrollo tanto en corporativo como en derecho internacional y derechos humanos. Se necesitan cuerpos de investigación jurídica.
La cuestión es de que en México la mayoría de las plantillas docentes de las facultades de Derecho pues son litigantes. Y por un lado, qué bueno, porque el alumno necesita recibir conocimiento teórico y también práctico. Pero todas las universidades deberíamos de tener una buena plantilla de docentes de tiempo completo que se dediquen a la investigación, gente que sea experta en diferentes campos, gente que pueda empezar a hacer comparaciones. El derecho comparado es un área que no se ha desarrollado en México como debería de ser, que hagan macro comparaciones, micro comparaciones, comparaciones positivistas con un sentido social. Yo creo que si el país quiere seguir produciendo los grandes teóricos jurídicos que produjo en la primera mitad y a mitad del siglo XX, necesita darle prioridad a la investigación jurídica. Necesitamos que haya por lo menos 10 investigadores de tiempo completo en cada facultad que estén trabajando, haciendo investigación, asesorando estudiantes de doctorado y de maestría, que puedan incentivar el gusto por la investigación en los alumnos, porque yo le pregunto a los estudiantes de Derecho en Ibero, ¿te gusta la investigación? Me dicen, no, porque yo quiero ser litigante, la investigación no me sirve. Entonces yo creo que en el momento en que cada una de las facultades de Derecho del país tome como prioridad esas 3 áreas, y en concreto las universidades de nuestra región, corporativo, Derecho Internacional con Derechos Humanos y la investigación jurídica, entonces Guanajuato va a ser cuna del desarrollo teórico en materia jurídica y va a impulsar al país para crear mejores abogados éticos, expertos y con sentido social. Muchísimas gracias. Como facultad nos gustaría hacer mención que México necesita hombres y mujeres con preparación, que sean agentes de cambio en la salvaguarda de los bienes jurídicamente tutelados de mayor valía para la persona humana, como lo son la dignidad, la libertad, el respeto, la seguridad jurídica, entre otros más. Estamos convencidos que la educación es la única herramienta que hará que salgamos adelante y por eso la Facultad de Derecho de la Universidad de Celaya, preocupados por esta situación, pensamos en la creación de este Congreso Nacional. Gracias por la introducción, maestro. A continuación les mencionaré las instrucciones de los siguientes ponentes. El esquema es tipo TEDx y nos permite innovar en las participaciones diferentes en la siguiente modalidad. Normalmente, una conferencia es larga y poco amigable para el público asistente, sobre todo cuando son varios participantes. Es por ello que cada expositor tendrá 15 minutos cronometrados resumiendo las principales ideas en aras de la mejora continua en la enseñanza del derecho. No se leerán síntesis curriculares de ninguno de los demás ponentes. Sin embargo, sí queremos exaltar que todos los directores presentes cuentan con una gran experiencia académica, docente y profesional de alto impacto. A continuación, mi compañero Sebastián les enseñará la modalidad de las paletas. La paleta amarilla, que es la que indica que les queda un minuto para concluir, y la paleta roja, significa el término del tiempo. A continuación, solicitamos la presencia del licenciado Pedro Rincón Rangel, director de la Universidad Campus Patria, Campus de Dolores Hidalgo. Muy buenos días a todos los asistentes. Quiero decirles que para mí ha sido un gran honor el que nos haya invitado a esta prestigiada universidad a este Congreso Nacional de Derecho. ¿Hacia dónde va el aprendizaje del derecho en México? Cuando recibimos la invitación nos hizo razonar sobre lo que se pretendía que llegáramos nosotros en el momento en que estamos aquí ante todos ustedes presentándonos. Ahorita el doctor Jorge mencionaba la necesidad de los abogados corporativos y platicaba yo con él que dentro de mi primera formación soy licenciado en Administración de Empresas. Tengo la maestría en Finanzas, pero esa necesidad
que yo veía al momento de estar trabajando el área de la administración, en donde yo acudía como perito a la Junta de Conciliación de Arbitraje y veía cómo yo preparaba todo el material y el abogado que llevaba el proceso se llevaba el dinero. Yo pensé como que necesito prepararme también en el área del derecho. Y fue la segunda formación que adquirimos también, la licenciatura en Derecho y hoy con la maestría en Derecho Penal y al frente de lo que es la Facultad de Derecho de la Universidad Patria. Estamos muy contentos porque tratamos de ver que el alumno conozca y sienta la necesidad de prepararse en las diferentes áreas. Efectivamente, son una infinidad de áreas que el derecho maneja y que hay áreas poco explotadas. Sobre todo veo en conciliación de arbitraje pocas mujeres, veo pocos abogados fiscalistas, veo penalistas que están acudiendo a la ciudad de Querétaro, en donde hay muy buenos cursos para prepararse en las cuestiones penales. Pero cuando veía precisamente el título ¿A dónde va el aprendizaje del derecho en México?, pienso en lo que es nuestra profesión, en los retos, en las perspectivas, en los tabús. Y yo creo que a partir de la reforma constitucional que nos vino a traer el cambio en la cuestión oral, se vino nuevos retos también para los abogados. ¿Por qué? Porque nos cambió la mecánica de trabajo. Nos cambió a lo que traíamos tradicionalmente hablando en lo que es todos los juicios escritos, las famosas averiguaciones previas, los vicios que traía todo ese sistema. Ahora a un sistema de oralidad en donde el abogado tiene que estar lo suficientemente preparado para argumentar en el momento. Entonces eso nos trajo como consecuencia un reto a los abogados litigantes y un reto especial a los estudiantes que en este momento están en las aulas. Nos trajo otro reto. Nos trajo el reto para los maestros que ya tenían trabajando todos los años en el sistema anterior. Hoy todavía en algunas universidades estamos, digámoslo de esta manera, batallando con nuestros maestros que se niegan a prepararse, se niegan a capacitarse y que creen que únicamente con el conocimiento de las leyes ellos adquieren la capacidad para estar al frente de un grupo y poder impartirles el conocimiento del derecho. Y no, hoy el abogado tiene que estar continuamente actualizándose. También se vino otro reto. Un reto porque a las aulas regresaron los litigantes, regresaron los jueces, regresaron los trabajadores del sistema de justicia a prepararse, a capacitarse. Los tenemos ahora muchos de ellos adquiriendo maestrías, doctorados, especialidades, etc. Y sin lugar a dudas un reto más que nos ha traído la modernidad y los tiempos que estamos viviendo: la inseguridad en el ejercicio del derecho. Creo que son varios retos que como consecuencia nosotros tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes. Es una profesión hermosa porque nos permite hacer lo que los principios del derecho nos dicen: buscar siempre la equidad y la justicia, ¿verdad? Y que está representado en nuestra imagen del derecho, la diosa Temis. Cuando pasó también aquí con nosotros nuestro director de la Casa Jurídica, vimos también y estamos conscientes de que ese vínculo tiene que estar entre las universidades y entre lo que es nuestros egresados. Hay muchas actividades, muchas cuestiones que las tenemos que hacer desde las escuelas, pero muchas. Certificarnos, los ISOs calidad, certificar a nuestros maestros, certificar nuestros procedimientos, el pertenecer a instituciones prestigiadas en donde solo los que cumplen requisitos hacen que estemos garantizando que nuestros egresados cuenten con ese nivel académico que se requiere para poder ejercer la práctica del derecho. Pertenecer a la COEPES, a la NUYES, involucrarnos en convenios, etc. Creo que también nuestros muchachos, dentro de lo que es todavía el campo de formación que tienen en las escuelas, no alcanzan a ver la importancia de que ellos hagan las prácticas en su momento, no por obligación, porque la obligación es que cumplan un servicio social, que cumplan una práctica profesional, sino que se incorporen de manera meritoria, se incorporen a las casas de la cultura jurídica. Nosotros nos hemos preocupado mucho de que
el servicio social no solamente lo hagan en las instituciones de carácter público, en donde muchas de las ocasiones difuminan el sentido de lo que es el servicio social. Desde luego que es una retribución a la sociedad, claro que sí, pero que sea con un enfoque de los conocimientos que el muchacho ha adquirido. Eso es muy importante. Y las prácticas profesionales, a veces me encuentro con que los muchachos que van a dar sus prácticas profesionales nos los mandan a sacar copias, nos los mandan a mandados personales de los despachos, cuando en realidad es la parte donde el muchacho va a adquirir ese primer vínculo con la práctica laboral, donde va a perder ese miedo, donde a lo mejor muchos de los que ya tenemos tiempo que terminamos la carrera no tuvimos esa oportunidad de poder adquirir la práctica real, y cuando salimos no sabíamos a lo mejor ni siquiera dónde hacer una promoción. Creo que las instituciones tenemos que dar un seguimiento puntual a ese vínculo, a esa práctica. También tenemos que hacer énfasis, como ahorita decía mi predecesor, el doctor Jorge, a que hoy el derecho va enfocado necesariamente a lo que son los derechos fundamentales. Este sistema es garantista. Este sistema, incluso ya dentro de lo que es el proceso real de la práctica, el juez de facto tiene que acudir siempre a lo que son los tratados internacionales y a los derechos fundamentales. Entonces, como consecuencia, nuestros alumnos tienen que trabajar sobre eso. Anteriormente se manejaba la materia de garantías individuales. Hoy ha cambiado lo que es la currícula. Las universidades nos hemos preocupado por eso y manejamos lo que son los derechos fundamentales. Asimismo, también vivir en la actualización continua, constante de nuestros programas. Regularmente se tarda y se pasa un proceso largo para que los programas se actualicen. Sin embargo, tenemos que manejar la libertad de cátedra en nuestros maestros para que el alumno reciba unos contenidos actualizados. Da mucho gusto ver cuando nuestros egresados están desarrollándose en la vida práctica, llevando casos, conduciendo programas, trabajando en maestrías, recibiendo buenas recomendaciones, muy buenos comentarios en la sociedad. Porque al final de cuentas nos quita un tabú que muchas veces de la sociedad ha tenido hacia lo que es el trabajo de nosotros como abogados. Y por ahí se menciona de manera chusca que no hay abogado de derecho. Yo creo que no. Yo creo que no. Hoy precisamente este sistema nos garantiza el que, acudiendo a la defensa de los derechos humanos, siempre los invoquemos, pero no por parte de facto de los jueces, sino por parte de nuestros litigantes. Y que nuestros alumnos estén conscientes que el conocimiento y la aplicación siempre de la búsqueda de lo que es este principio del derecho de la justicia es enfocado a los derechos humanos. Escuchamos ahorita en las noticias que mencionan que el debido proceso, muchas de las ocasiones los mismos comentaristas de los medios no saben de derecho. Los que saben de derecho dicen efectivamente se violó el debido proceso, y el debido proceso como consecuencia es un derecho humano. Y antes que ser juzgada cualquier persona, tienen que respetársele sus derechos humanos. Entonces nosotros consideramos que eso dentro de las aulas es muy importante. El vínculo. Nos hemos preocupado, por ejemplo, con establecer convenios con el Congreso del Estado. Estamos haciendo visitas continuamente aquí a las legislaturas locales. Establecimos también convenios para dar de alta a nuestros muchachos en las casas de la cultura jurídica. Todos nuestros abogados tienen que estar al pendiente, precisamente porque, como nos decía el director, nos están ofreciendo continuamente capacitaciones, actualizaciones, pero conscientes de que aparte ahorita el sistema de oralidad no es exclusivo del área penal. Hoy estamos enfocándonos en la oralidad hacia la familiar, hacia lo civil, hacia lo mercantil, hacia lo laboral, y toda la parte oral es un reto para nuestros muchachos, porque tienen que irse preparando en la retórica, en la argumentación, que en el momento en que lo requieran sepan hacer la expresión de lo que son sus alegatos. Esto tiene que ser así. Nos da mucho gusto ver en los congresos a gente que quiere capacitarse. Quiero comentarles que en el caso de nosotros estamos en una zona que lo que es Dolores, San Miguel, y sí nos cuesta trabajo. Yo quisiera ser optimista y traerles números negros. Nos cuesta mucho trabajo involucrar a los abogados litigantes a que se capaciten. Yo no sé cómo sea la convocatoria, por ejemplo, aquí en Celaya, en León, pero cuesta trabajo. Y precisamente porque les falta salir a esas capacitaciones, aprender, prepararse,
a la hora en que nosotros tenemos que hacer requisición de personal para que les pongamos docentes preparados a los alumnos que tenemos, sí batallamos en encontrar gente que tenga ese nivel. Y sobre todo que no nada más tiene que ser un maestro que esté preparado en la cuestión jurídica, sino también que tenga la noción básica de lo que es la docencia. Porque en esta área tenemos muchos buenos abogados, muy buenos litigantes, pero que no tienen ninguna noción de lo que es la docencia. Entonces, transmitir ese conocimiento también para ellos se les dificulta. Entonces, ahí nosotros como consecuencia, en ocasiones nos vemos limitados para poder tener los maestros que queremos. Y sobre todo, el cambio que estipula precisamente esas obligaciones para capacitación. Siempre hay esa resistencia al cambio, siempre. Y la tenemos en ocasiones también con nuestros muchachos, que viven en un contexto en el cual ellos piensan que el llegar a la carrera de Derecho es porque va a ser la entrada a una mina, ¿verdad? Que ya estando dentro de la mina van a poder explotarla. Y no, nuestra área es muy bonita, nos permite apoyar a la sociedad. Tenemos nosotros también que fomentar en las escuelas, por ejemplo, el hecho de que haya esa parte cultural. Ahorita nos decían aquí las autoridades que nos hicieron la bienvenida, de que los muchachos participan, por ejemplo, aquí en las cuestiones de música. Eso es una parte integral que fomenta el equilibrio emocional del alumno y que se traduce después cuando ellos van hacia la sociedad. Recordemos, como nos dice la definición del derecho, ¿verdad? Conjunto de normas jurídicas que nos sirven para regular la libre convivencia. Pero esa convivencia tiene que ser con gente que llevó esa parte formativa en las instituciones. Eso a veces se nos olvida. Solamente les enseñamos el derecho, les enseñamos la motivación y la fundamentación, les enseñamos la argumentación, pero no le damos realce en estas áreas porque pensamos que son exclusivas a lo mejor de artística, de pedagogía, de psicología, de educación, pero en la parte del derecho creo que nos ha faltado más fomentarla, la parte artística, la parte cultural. Eso nos fomenta ese equilibrio que tanta falta nos hace a nosotros. Otra de las partes que considero yo también que tiene que ver es la participación en este tipo de foros. Tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Tenemos que involucrar a nuestros muchachos, tenemos que organizar. Nosotros en la institución, por ejemplo, por obligación, las academias tienen que llevar a cabo por lo menos 3 proyectos, que pueden ser la organización de este tipo de foros, que pueden ser conferencias, mesas redondas, algunas jornadas, etc. Involucrar en la participación a los maestros cuesta un poco de trabajo. Los muchachos tienen el entusiasmo, ellos quieren, pero les falta quien los lidere. Entonces, nosotros tratamos de armar las academias y de que existan esos coordinadores de carrera, para que de esa manera se presenten esos proyectos académicos. Porque al final de cuentas, cuando nos hacen revisión de procesos, nos hacen precisamente que presentemos los resultados que tuvimos con esos proyectos académicos. Cuando el muchacho sale y regresa, nos da mucho gusto que muestran esa adhesión a la universidad. Ahorita precisamente con Sergio veíamos que regresa a la institución y da gusto regresar. Pero da más gusto cuando la institución recibe a los hijos de los que llegaron ahí. ¿Y por qué? Porque se fomentó esa cultura de adhesión. Si nosotros fomentáramos también eso en nuestros alumnos, no solamente de adhesión hacia la escuela, sino de responsabilidad y de adhesión también a lo que es la sociedad como tal, sería fabuloso. Nuestra profesión, como les venía diciendo, es una de las más bonitas, es una de las más representativas. El derecho en México hoy es un parteaguas, sin lugar a dudas, y es una profesión que vemos que está también siendo en su actividad ejercida con mucho peligro. Al muchacho lo tenemos que concientizar de que hay actividades en las cuales él puede trabajar y de una manera rápida y fácil obtener a lo mejor un resultado que no sea el más conveniente para su futuro de vida. Sin embargo, también está la otra parte, en donde el muchacho puede ser un factor de cambio que en este momento nuestra sociedad en todo el país lo requiere. En el momento en que nuestros muchachos sean factores de cambio y ellos logren dejar un impacto, entonces se va a ver cumplida, yo creo, la esencia del derecho, que es la convivencia en sociedad de una manera sana, honesta, progresista, que sin lugar a dudas hoy México la requiere. Muchísimas gracias.
agradecemos su valiosa intervención, licenciado, y a continuación solicitamos la presencia del maestro Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias a todas y a todos. Gracias a Ethel por la presentación. Gracias al doctor Sergio Arellano Rabiela por la invitación que hacen a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro para participar esta mañana en que es un foro muy importante para poder dialogar sobre temas que son trascendentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho. Yo me llamo Ricardo Ugalde Ramírez, soy director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y la experiencia que puedo compartir con ustedes es creo que muy importante en el sentido de que es una experiencia de una escuela pública. La Universidad Autónoma de Querétaro y su Facultad de Derecho tienen una tradición de poco más de 190 años en el proceso de enseñanza del derecho en lo que es el estado de Querétaro, y las experiencias que recientemente estamos viviendo son fundamentales para el futuro de nuestra profesión. Normalmente cuando inicio las clases con mis estudiantes les pido que tengan claro que deberán en su ejercicio profesional hacer 4 cosas. La primera es aprender a leer lentamente y a comprender los textos, porque eso es lo que tiene que hacer un abogado el resto de su vida. La segunda es que aprendan a escribir. Sin duda, el ejercicio de la escritura los acompañará cada día, en cada juicio y en cada momento de su vida. La tercera es muy importante. Hay que aprender a investigar. Hace un momento escuchaba al doctor que nos decía, es que mis abogados dicen que la investigación no me sirve. Un abogado, en el ejercicio de su profesión, en el proceso de aprendizaje, cada día de su vida tiene que investigar. Revisa la jurisprudencia, es investigar. Busca la ley, es investigar. Identifica lo que vas a hacer en el proceso, es investigar. La investigación es esencial para el abogado y es una de las actividades fundamentales que debiéramos aprender en el ejercicio de la profesión. La cuarta, aprende a argumentar. Eso es fundamental. Leer, escribir, investigar, argumentar. Son 4 tareas que incansablemente tendríamos que estar impulsando nosotros como profesores en el proceso de enseñanza de nuestros estudiantes. ¿Qué retos tenemos por delante en los años que vienen quienes de alguna manera estamos involucrados en esta actividad académica? Inicialmente tengo que referir que uno de los grandes retos que tienen las instituciones de enseñanza superior, particularmente en materia de derecho, es trabajar un eje. Voy a plantear 6 ejes que nosotros estamos impulsando en la Facultad de Derecho para los años siguientes. Nuestro proyecto en la facultad es un proyecto que está medido a 30 años. Primero, calidad, competitividad y pertinencia. Nuestros programas educativos tienen que ser programas de calidad, permanentemente evaluados y certificados, ¿sí? Por organismos como los CIES inicialmente y después por COPAES y ANFAD. Pero no debemos quedarnos ahí. El reto ahora para nosotros, una vez que tengamos la certificación de CIES y la acreditación que nos otorga CONFEDE, es buscar una acreditación internacional. ¿Por qué razón? Porque hoy necesitamos, como instituciones de enseñanza superior, insertarnos de manera eficiente en el escenario global del conocimiento jurídico. Nuestros estudiantes ya no son estudiantes regionales. Ellos toman su teléfono, se conectan con el mundo y pueden tener diálogos con estudiantes de cualquier otra universidad en cualquier país del mundo. Y entonces puede ser que como profesores nos vayamos dando cuenta que nos hemos quedado cortos, porque nosotros no nacimos con estas tecnologías. Y hoy el diálogo que ellos pueden tener en ese sentido puede superar aquello que nosotros le demos en clase. A mí particularmente, cuando estos aparatitos empezaron a estar en las aulas, me generó terror porque decía, tengo que aplicarme más en lo que estoy aprendiendo, porque en cualquier momento me sacan el arma y me fusilan.
Entonces hay que trabajar mucho en este escenario global del conocimiento jurídico, que es una de las áreas que va a determinar en mucho la calidad y la competitividad de nuestros programas de estudio. Escuchaba hace un momento con mucha atención al doctor Pedro, ¿sí? Y nos decía, hay que meternos al tema del derecho corporativo. Y entonces me surgen a mí dos preguntas que es muy importante que tengamos presentes quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho. ¿Qué queremos formar? ¿Qué tipo de abogados queremos formar? Y entonces cada universidad tendrá que identificar el perfil del abogado, el perfil de egreso del abogado que quiera formar. Pero lo más importante es entender que ese perfil tiene que responder a una segunda pregunta. ¿Para qué lo queremos formar? ¿Sí? Nosotros que vivimos en los corredores industriales, pues tal vez nos parezca muy importante la formación de un abogado en el sentido corporativo. Pero me pregunto si en Chiapas el abogado corporativo es el que necesitamos. Me pregunto si en Querétaro, en la zona rural, en las zonas de los municipios en donde nosotros tenemos población indígena, es el abogado que necesitamos. Entonces tenemos que pensar y tener muy claro qué tipo de abogado queremos formar, desde dónde lo queremos formar y sobre todo, para qué lo queremos formar. Esa idea de ese abogado que trae saco y corbata y es exitoso, tenemos que quitárnosla de la cabeza. Isabel Allende decía con mucha claridad, no hay mayor pobreza que la de saco y corbata. Porque si no estamos entendiendo el tejido social y no estamos comprendiendo que el abogado que nosotros estamos formando en las universidades debe responder a la problemática social que vivimos, entonces no estamos resultando instituciones de enseñanza eficientes y sobre todo nuestros programas de estudio no están siendo pertinentes. Ese es el eje de calidad, competitividad y pertinencia respecto del cual trabajamos. Segundo eje, internacionalización de las escuelas y facultades de derecho. ¿A través de qué? Convenios con universidades en el extranjero. Nuestros abogados, nuestros estudiantes viven en escenarios globalizados y nosotros tenemos que participar en ese proceso que ellos necesariamente tendrán que enfrentar en los años siguientes bajo la formación que nosotros les hayamos dado. Para nosotros es, como Facultad de Derecho, muy importante encontrar que nuestros abogados, nuestros egresados, están en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Tenemos un egresado asesorando a Donald Trump. Vamos a revisar su estatus porque creemos que la asesoría no es la más adecuada, pero ahí está, ¿sí? Tenemos abogados trabajando en Alemania, en empresas exactamente alemanas, ¿sí? Y eso para nosotros es muy significativo porque quiere decir que lo que nosotros les damos como base a nuestros egresados es algo muy importante que les permite desarrollarse ya no en el país. Nosotros en la Facultad de Derecho teníamos un maestro que nos decía, no sea usted abogado codiguero. Y si lo va a hacer, cómprese un buen paquete de ligas. Hoy no podemos pensar en los abogados así. Hoy tenemos que pensar en que nuestros egresados van a encontrar entornos laborales muy complejos y van a necesitar migrar hacia otros lados. No los formamos para que litiguen en Celaya, en Querétaro, en León, en Michoacán. El fenómeno de movilidad demográfica en el país es muy fuerte y tenemos que pensar que nuestros abogados, nuestros egresados tienen que estar preparados para enfrentar cualquier entorno. Ese es el eje de internacionalización sobre el que nosotros trabajamos. ¿Y qué tenemos que hacer en ese eje? Segunda lengua. Pidan a sus estudiantes que levanten su mano y les digan cuántos hablan de manera eficiente una segunda lengua. Y entonces vamos a encontrar que como facultades de derecho y como escuelas de derecho tenemos un reto muy fuerte en esa área. Decía el doctor Rolando Tamayo y Salmorán cuando nos daba clase en el doctorado, seguimos formando abogados para el tercer mundo. Y tenemos que trabajar en un pasito más. La segunda lengua, que tiene que ver con esa educación integral hacia la que tenemos que orientar la formación de nuestros estudiantes. Tercer eje, investigación. Les decía, 4 cosas hace un abogado en su vida, ¿sí? Investigación.
Cualquier investigación, no. Investigación con impacto social. Es decir, que la investigación que se desarrolle en las escuelas y facultades de Derecho de la región y del país sea una investigación que tenga un objetivo específico: dar respuesta a los problemas que estamos enfrentando como sociedad. Investigación con impacto social. ¿Cómo hacerlo? Llevando a nuestros estudiantes a las zonas en donde están los problemas que ellos tarde que temprano tendrán que atender. Ese es el tipo de investigación que tenemos que trabajar, no la investigación monográfica que se realiza en muchas universidades. Esa en donde cortas, pegas, citas y se acabó, y entonces diseñaste un artículo para una revista indexada y ya con eso lograrás tu perfil para estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos que trabajar una investigación que responda a lo que está pasando en este país. Y ese es el tercer eje sobre el cual nosotros en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Querétaro estamos trabajando. El siguiente eje es un eje muy importante, que yo los invito a que lo reflexionemos con claridad. Identidad, género, medio ambiente y justicia. Tenemos que entender que no todos somos iguales, que no todos pensamos igual, que no todos tenemos experiencias de vida iguales. Tenemos que entender que hay quien tiene una preferencia sexual distinta y no por eso lo tenemos que señalar en el aula. Que no se vale que el profesor vuelva a decirnos en el aula: usted es mujer, no se preocupe, se va a casar, ya no tiene que seguir estudiando Derecho. Tenemos que entender que nuestros profesores deben ser reeducados para volver a enseñar Derecho, respetando los derechos de nuestros educandos. Y ese es un ejercicio muy importante que tenemos que trabajar en las universidades. Tenemos que entender que en nuestras facultades hay gente cuyo origen étnico no les permite expresarse abiertamente porque nosotros los señalamos como diferentes. ¿Saben ustedes cuánta población indígena tienen en sus universidades estudiando? Tal vez no, porque jamás les hemos preguntado y jamás hemos atendido las necesidades de esos estudiantes de manera específica. Y tendríamos que saberlo, para entonces tratar de entender cómo es que nosotros estamos queriendo enseñarles algo que tal vez a ellos les resulta muy complejo por su propia visión de la vida. Ese es el eje más importante que tendremos que trabajar nosotros como universidades en los próximos años. Entender que hoy, en este marco de respeto a los derechos humanos, nosotros somos los primeros que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes cómo es que funciona esto de los derechos humanos. Pero tenemos un problema. Nos resulta muy grato decir que en el mes de junio de 2011 se modificó la Constitución y la pregunta es: ¿cuánto nos hemos preparado para entender el alcance de esa reforma? O simplemente los derechos humanos se volvieron un discurso en el aula. Hay que trabajar de manera muy eficiente para comprender el alcance de esto que estoy planteándoles ahorita como un problema de la enseñanza del derecho. Nuestro siguiente eje, después del de identidad, género, justicia, medio ambiente, en donde también, insisto, el tema del medio ambiente tiene que ser revisado por todos, ¿sí? Planteado como un derecho importante. Y también tenemos que discutir los significados de justicia en este siglo XXI. Nos iríamos a nuestro siguiente eje, que tiene que ver con transparencia. ¿Qué tan transparentes somos en el ejercicio de la formación de nuestros abogados? No solo en eso, cómo estamos nosotros dialogando de manera eficiente y rindiendo cuentas como institución a este proceso en el que estamos involucrados. Entonces tenemos que buscar cómo vamos a decir a nuestros estudiantes y a nuestros docentes: en estas metas que nos propusimos alcanzar en estos años, hemos avanzado hasta aquí. Y todavía tenemos varios pendientes. Entonces, esa es una tarea que las instituciones de enseñanza superior tenemos que tener claro. ¿Qué tanto hemos avanzado en el sistema de justicia oral en cada una de nuestras universidades? ¿Qué tanto hemos avanzado en esta recepción, comprensión y exposición del tema de los derechos humanos?
¿Podemos medir eso en nuestras instituciones para ser transparentes? Y creo que esa es una tarea, insisto, en donde tenemos que trabajar en los años que están por venir. Finalmente, creo que el tema de la infraestructura en las instituciones de enseñanza superior es una tarea que todos tenemos pendientes y hay que trabajar sobre ella. Muchas gracias por escucharme, les agradezco mucho que me hayan permitido participar.